Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo, le damos la bienvenida y buenas tardes, buenas y calurosas tardes, ¿verdad? Primero que nada queremos agradecerles a todas aquellas personas que se han conectado ya y que se estarán conectando de aquí a lo largo de la clase por participar de esta clase abierta que vamos a dar en el día de hoy en el marco de la fecha que pretende dar lucha contra esta difícil enfermedad llamada depresión. Me presento, mi nombre es Tania Franco, yo soy una de las personas que está a cargo de Centra IMSA y a cargo de la formación en biodecodificación. Bueno, y yo soy Sol y junto a Tania ahí a cargo de este bellísimo camino de acompañar a las personas en los procesos de desarrollo personal. Y bueno, comentar y dar comienzo nomás a lo que es el tema de la depresión. Es un tema que tiene hoy, es de las principales enfermedades o patologías mentales, psíquicas, que vivimos los seres humanos a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Ustedes tal vez ya hayan vivido una experiencia de depresión o de angustia severa y se hayan encontrado en esta situación encontrando también las dificultades a la hora de tener un abordaje que les permita salir de ese estado. La intención nuestra es hoy ver cuál es la perspectiva médica, la que se trabaja un poco en Uruguay, también de cómo se aborda en otras partes del mundo y cuál es el enfoque que tiene la biodecodificación, ¿verdad? Y cuál es el enfoque que trabaja Centro AINSA, entendiendo que hemos sido también personas que padecimos en algún momento esta difícil patología y que buscando diferentes caminos pudimos atravesarla, trascenderla y hoy tener un registro sumamente amoroso de esa experiencia. Bueno, hay algunas cosas que les agradecemos ahí que pueden ir sacando apuntes también porque van a ir atravesando toda la exposición y son como algunas palabras claves que se van a ir encontrando y que puede que algunos estén más familiarizados que otros con ellas, pero que hacen a la comprensión que hoy tenemos de lo que es la depresión y esa visión que, como decía por ahí, las publicaciones lo que buscamos es conducirnos a vivir una experiencia amorosa atravesando lo que es esta enfermedad o llamada enfermedad por la psiquiatría médica como es la depresión. Algunas cosas que ustedes ya deben saber. Y también en estos tiempos en que el 13 de enero fue el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. La depresión hoy en día se empieza a hablar de que es una pandemia a nivel mundial, porque la atraviesan lo que se puede llegar a través de, de la información que es accesible, que sabemos que no es la totalidad de la información, es que hay unos 300 millones de personas en el mundo que atraviesan en este momento la depresión. Eso quiere decir que hay un número mucho mayor que ha atravesado en algún momento y también hay una gran parte de la población que atraviesa la depresión pero no es diagnosticada. Y atraviesa en el mejor de los casos, hablamos de atravesar. Muchas de esas cantidad de personas en realidad quedan estancadas en esta patología y no encuentran salida, ¿verdad? Y se vuelve una forma de vivir y de concebir y de experimentar la vida, ¿no? Si tratamos de ser lo más sencillas posibles a la hora de explicar en qué consiste la depresión, que estoy segura que todos tienen una vaga noción porque quienes no lo han vivido tienen a alguien conocido que sí lo ha vivido. La depresión aparece con determinados síntomas y con determinados signos que no irrumpen en general en la vida de la persona de manera sorpresiva, sino que se va dando de manera progresiva. Y en el momento que se instala y empezamos a concebirlo como una depresión, está atravesado por la depresión en cuanto a nuestras capacidades de hacer y en cuanto a cómo se encuentra nuestro sistema nervioso y también por cierta apatía a realizar determinado tipo de cosas que en nuestra vida nos generaban bienestar en otro momento o que nos generaban interés.
instalado lo que es una depresión, esas cosas que nos generaban interés nos dejan de generar interés. Sí, es como que se enferma la voluntad de hacer, ¿no? Si vemos a una persona que está viviendo una situación de depresión, podemos ver, y es muy común escucharla, que diga, no tengo voluntad de hacer las cosas, no tengo voluntad de levantarme, no tengo voluntad de bañarme, apenas tengo voluntad de comer, o como simplemente para sacarme el hambre, ¿no? Pero parecería que aparece como la voluntad siendo un órgano que se enferma, ¿no? Y en este sentido hay algo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con lo que nosotros le decimos a las personas que viven depresión en el momento que lo están viviendo. Y cosas que aparecen en ese decir están, por ejemplo, el tenés que hacer algo, tenés que ponerle voluntad, tenés que intentarlo. Y la misma situación de depresión nos impide poder transitar esas formas que entendemos a nivel social que serían la resolución de eso que la persona está viviendo. Pero día a día seguimos imponiéndole a esa persona que vive depresión que tiene que hacer algo activo, que tiene que ver con la voluntad de movernos hacia algún lugar, cuando la persona en realidad está en un pleno estado de congelamiento. Obviamente que en la depresión algo que tenemos que tener en cuenta también es que hay distintos grados de depresión, podríamos decir. Digo grados en esto de que les resulte familiar y fácil de comprender. No es lo mismo una persona con un tipo de depresión que con otra. Hoy no nos vamos a introducir a ello porque tampoco aporta a cómo podemos resolver y qué le podemos aportar a esa persona que hoy atraviesa esta situación. Sí. Tal vez ahí estaría bueno como pensar en cuál sería el gesto que tiene la depresión en sí misma, ¿no? El gesto o a qué nos lleva, a qué nos obliga cuando estamos experimentando una depresión y cómo el entorno se posiciona de manera diferente hacia ese lugar, exigiendo a la persona que vive una depresión que haga algo diferente cuando es la propia manifestación que lo lleva a hacer lo que hace. En este caso, en el estado de congelamiento, hay como este gesto de mirarse hacia adentro, de estar repasando permanentemente a nivel mental, ¿verdad? Una y otra vez, ¿no? Lo que es la situación que se vivió, que tiende a ser la situación que desencadena el conflicto, ¿verdad? Y la persona no encuentra las herramientas a nivel psíquicas, a nivel del pensamiento, no encuentra a nivel de las emociones, cómo gestionar eso que le está pasando, que no puede digerir, que no puede tragar, ¿verdad? Y entonces la depresión aparece como a congelar y a sostener en ese lugar para darle el lugar a que se piense. Pero por otro lado, aparece el entorno diciéndonos que tenemos que luchar contra eso, que tenemos que salir de ahí, que tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien, cuando en realidad lo que ocupa nuestra mente no nos permite llevar nuestra atención a otro lado. Es tanta la preocupación, es tanta esa necesidad de resolver ese punto que desencadenó esta patología llamada depresión, que es imposible, es inviable que lleve mi atención hacia otro lugar. Y ahí, perdón, ya te habilito, ahí la persona también tiende obviamente, a buscar ayuda para poder salir, porque tiende a hacerle caso al entorno, ¿no? Que expresa a través del cuidado, el afecto y el amor que le tienen. Entonces, busca ayuda en psicólogos, busca ayuda en el médico psiquiatra y el abordaje, por lo menos que hoy es muy común en Uruguay, que está como estandarizado, es a través de los psicofármacos, que lo que lleva, ¿no? Y esto es un detalle muy importante, porque no es lo mismo el tratamiento de la depresión en Uruguay o en América Latina que en el mundo, en otras partes del mundo. En Uruguay y en algunos países de América Latina se entiende que la depresión es algo que difícilmente tiene cura, o si estamos ante una depresión mayor o psicosis depresiva, el médico directamente te dice que no va a haber cambio en tu estado y que vas a tener que tomar medicación para toda la vida para poder sentirse más o menos bien, ¿verdad? Sí. Y algo importante de esta medicación y con esto digo, no hay una invitación a dejar de tomar la medicación, sino que hay momentos en los que verdaderamente es necesario y hay momentos en los que podemos empezar a comprender
de que no es lo que va a sustentar absolutamente todo el resto de nuestra vida. Pero sí es importante comprender que cuando la medicación está actuando en nosotros, una de las cosas que impide es que contactemos con aquello que nos sucede, con aquello que estamos sintiendo y que deviene, obviamente, de algo que estamos pensando, porque si no pensamos nada, no podemos sentir, que es una respuesta fisiológica. Pero sí es sumamente importante que tengan presente que ante el consumo de una medicación, psicofármaco, estamos impidiendo que la persona contacte con parte de la información que lo lleva a estar en la situación en la que está. Y que eso puede llegar a ser un impedimento a la hora de que la persona pueda gestionar qué es lo que le pasa, porque si no contacto con lo que me pasa es muy difícil que pueda gestionar. Claro. Ahí también siempre va un poco también en la habilidad del médico tratante, ¿verdad? Hay médicos que son muy buenos, que comprenden, que diagnostican de manera asertiva, que indican una medicación, que no tienden a sobremedicar al paciente, ¿verdad? El común denominador es que se tienda a sobremedicar, porque aparece un síntoma, el médico le da una pastillita para que la persona se sienta mejor, pero eso genera otro síntoma y después se da otra medicación y así termina generando una batería de medicamentos que aparte se contrarrestan entre sí. Entonces, no termina tratando lo que realmente sucede a nivel emocional y a nivel mental, sino que termina estando en un estado de quietud mental, ¿verdad? Que no permite la visualización y el análisis del problema que se está llevando interiormente. Ahora, obviamente que hay médicos que son muy buenos y que indican de manera correcta y de manera asertiva la medicación y durante un periodo, ¿verdad?, de tiempo también concreto. Hoy en el mundo se entiende que cualquier tratamiento psiquiátrico que dure más de 2 años es un fracaso como tratamiento. Entonces, si tenemos un médico que lleva a su consultante a tomar determinada cantidad de medicamentos y pasan los años, el consultante no mejora y lo único que se ve es una suba permanente de medicamentos, claramente lo que tenemos que cambiar es al médico. Esto es algo que tienen que tenerlo muy claro, ¿verdad? No se trata de no tomar medicación, sino se trata de tener un tratamiento que sea realmente efectivo y que entienda lo que realmente está viviendo la persona. En estos abordajes, más allá de los mecanismos psicofarmacológicos, que son quizás los que están más presentes también en la mente del colectivo, de la sociedad, hay una noción que entiendo que es la más conflictiva, que es la idea de que debemos de luchar contra la depresión. Y por ahí habrán visto en estos días, a partir del 13 de enero, que muchas instituciones de salud realizaron publicidad con la noción de luchar contra la depresión. Y por otro lado, aparece la imagen. Me gustaría que todos puedan buscar aleatoriamente, no mostrársela a nosotras, porque sé que si buscan en Google se van a encontrar con este tipo de imágenes que les digo en múltiples lugares. La idea de un monstruo gigante que viene, nos atrapa, que es externo a nosotros y que parecería que es el que nos obliga a quedarnos en quietud. O sea que el mensaje que se está transmitiendo es que hay algo ajeno a mí que como en una especie de ruleta rusa me tocó y vino a mantenerme en quietud, lo que me inhabilita por completo de poder resolver la situación en la que estoy viviendo. Porque si es algo externo, es algo que vino, que es grande, que es peligroso, monstruoso y me atrapó, yo quedo indefenso ante esa situación. Pero además me dicen que tengo que luchar contra ese gran monstruo que vino y me dejó paralizada. Esto me gustaría que lo mantengan presente a medida que vamos compartiéndoles ahí nuestra visión al respecto. Pero por otro lado, otra cosa que debemos tener presente es el efecto a nivel corporal de la persona que está viviendo la depresión, porque eso habla muchísimo de cuál es la búsqueda subconsciente que la persona no racionaliza, pero que está
presente en la persona en el día a día. Si nosotros vemos el gesto de cualquier persona con depresión, va a estar atravesado por cuestiones como cerrar la mirada hacia adentro, tapar la visión hacia afuera, abrazarnos en esto de también de ir como hacia adentro, y lo pueden observar con cualquier persona, y si ustedes en algún momento lo han vivido, seguramente esto que les digo les resulta muy cercano. Pero es muy importante que lo tengan presente porque nos ayuda a la comprensión de para qué aparece la depresión en nuestra vida y cómo realmente es que podemos llegar a una resolución amorosa. Ahora, ustedes tal vez se pregunten, bueno, pero si la persona está congelada y el gesto es mirar hacia adentro, y de hecho lo que hace la persona es mirar hacia adentro y repasar una y otra vez la situación y cómo se comportó y qué dijo y qué no dijo ante una determinada situación de conflicto, porque la persona no logra salir de ese laberinto, ¿verdad? Y bueno, ahí nosotros en biodecodificación siempre trabajamos con aquello que nos contamos y aquello que nos preguntamos, ¿verdad? En este gesto de la depresión y esta idea de pensarnos, ¿verdad? Las personas tendemos a hacernos preguntas y conversaciones internas y nos contamos determinadas historias que nos llevan a determinados lugares. La visión de la biodecodificación plantea cambiarnos la historia y empezar a hacernos diferentes preguntas. Es muy común que la persona con depresión tienda a caer en el por qué me pasó esto, por qué me dijo aquello, por qué tuve que vivir esta situación, ¿verdad? Estoy segura que a todos nos resuena. Esa pregunta nos lleva a un lugar, a un laberinto mental que muy probablemente nos perdamos en ese laberinto y nunca encontremos la respuesta. Que es muy difícil encontrar la respuesta de por qué otro dijo lo que dijo o sintió lo que sintió, cuando en realidad pertenece esa razón al mundo interno del otro. Y ustedes imagínense, si nosotros tenemos dificultades para poder comprender nuestro mundo interno, la otra persona que tenemos enfrente muy probablemente tenga las mismas dificultades, ¿verdad? Y menos vamos a poder comprender el mundo interno del otro. Entonces, la pregunta, si caemos en esto de preguntarnos por qué, ya sabemos que nos vamos a tirar a un abismo que es muy difícil salir. Y que habitualmente, como no, obviamente no encontramos esa respuesta de por qué, tendemos a vincularlo o asociarlo a cuestiones del azar o de la suerte. Bueno, me tocó a mí, ¿y qué voy a hacer? Estoy así y tengo que seguir el resto de mi vida, sí, porque no tiene solución. Otra cosa importante ahí a tener en cuenta es que la depresión es algo que hoy atraviesa a una gran cantidad de personas en el mundo. Y si lo vemos desde la visión de la biodecodificación, que entiende que nosotros experimentamos una realidad que es proporcionalmente directa a la realidad mental que vivimos, esto quiere decir que si nosotros creemos de una situación algo determinado, cuando nos enfrentemos a esa situación, lo que vamos a vivir y lo que vamos a experimentar a nivel emocional es proporcional a aquello que yo creía con antelación respecto de ese tipo de situaciones. Y si lo trasladamos al mundo, parecería de que hay un común denominador en la forma en la que vemos el mundo y en la forma en que experimentamos las situaciones, porque si no, no se daría de manera tan masiva la presencia de esta enfermedad, sino que se daría o en sectores puntuales o en una población determinada. Pero hoy está presente en gran parte del mundo. Y por ahí en esto que hoy Sol decía de las palabras clave, a mí me gustaría que se anotaran y entendieran como palabras claves sistemas de creencia y significado. ¿Bien? ¿Por qué? Un poco en este sentido que habla Sol, en esta masividad de personas, ¿no? Y en esta, que todas conjugan, ¿no? Y que están presentes en este momento sociohistórico, ¿no? No es común, porque si nos ponemos a ver la historia, no es común tanta masividad de gente viviendo una misma patología a nivel psíquica, ¿no? Entonces, hay algo, esto como dice Sol, de nuestra manera de comprender, de nuestra manera de significar aquello que vivimos, hay algo de nuestros sistemas de creencias que nos generan
un determinado conflicto interno, o sea, en relación, ¿no? Lo que yo pienso y lo que yo creo de aquello que vivo me pone en conflicto de manera interna. Y esto se vio de manera muy clara con el aumento de casos de depresión con la pandemia por COVID. Cuando se empieza a difundir la idea de que estaba el COVID, ni siquiera digo cuando lo empieza a vivir las personas, sino cuando se empieza a difundir la idea de que el COVID estaba, las personas entraron en un gran estrés, que ese estrés los condujo rápidamente al encierro, de que los países determinaran un encierro Compulsivo, sí. claro, y por cuestiones de prevención de salud, sino que hubo un encierro que estaba asociado a la instalación de la idea del miedo, de que te podés morir y obviamente tendés a cuidarte. A nivel primitivo, donde nos cuidamos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra cueva y con nuestra manada. Pero en ese momento, inmediatamente se disparan los casos de depresión, que hoy, estando a muy poco tiempo de esa situación, porque algunos años a nivel estadístico es muy poco tiempo, porque lo que nos lleva al procesamiento de la información es en sí mismo mucho. Hoy podemos ver grandes índices de depresión. Se entiende que un 3, un 3 o un 4% de aumento en los casos de depresión. Pensemos en 300 millones de personas, un 3, un 4% es muchísimas personas. Y eso tiene que ver con el colectivo de las personas, cómo percibieron la situación de la pandemia. Por ahí, Un punto. un punto. Ahora, si volvemos a esta idea, y ahora contesto la pregunta que nos hizo Ana por mensaje privado, que Ana preguntaba si la persona que tiene depresión es consciente que tiene depresión. Sí, la persona que vive una depresión empieza, por lo menos empieza a notar, ¿verdad?, que está teniendo dificultades a la hora de hacer las cosas. Empieza a notar esto de la voluntad, ¿no? Como que tiene, insisto en esta idea de el órgano de la voluntad, ¿verdad? Como que está empezando a fallar, como que ya no tiene esa energía para hacer aquellas cosas que antes le interesaban, ¿no? Ya no siente energía de salir con amigos, o de ir a trabajar, o de ocuparse de la familia, ¿verdad? O simplemente de ir al cine. Y ahí empieza a autopercibirse que algo pasa. Luego, obviamente, que tiene que ver con el intercambio con el entorno, ¿verdad? Siempre somos seres sociales, entonces va a depender de si yo tengo un entorno que me devuelve de manera conflictiva este retraimiento que estoy teniendo, o si no hay un entorno que lo problematice, entonces simplemente yo lo voy a atravesar y voy a estar como, bueno, algo está sucediendo, pero capaz que estoy envejeciendo. ¿Bien? Y ahí hay algo para diferenciar que es sumamente importante, la diferencia entre la tristeza y la depresión. Tristeza, angustia, vivimos todas las personas y es saludable que así sea porque es una emoción más de las que podemos experimentar. Pero la diferencia entre una y otra es que la tristeza yo la atravieso, la vivo, la experimento y logro trascenderla, y la depresión se queda instalada. Esa tristeza que me impide el movimiento queda instalada en mi vida por un tiempo prolongado. Si nos vamos a la psiquiatría médica, podríamos ver tiempos específicos a través de los cuales se considera la depresión. Pero la persona básicamente se da cuenta cuando ve que de ese proceso de tristeza y de no voluntad con respecto a aquellas cosas que sí la motivaban, no acaba. No acaba, no lo trasciende. Es como pasás 2, 3 meses y te das cuenta que seguís en el mismo estado, tomás contacto con que se está haciendo presente una depresión. Pero como les decía, es progresivo. No es que yo un día me levanté y me encuentro con la depresión. Claro. Normalmente lo que se considera es que cuando aquello que estamos experimentando a nivel emocional, ¿verdad?, incapacita o comienza a hacer mella en nuestra vida, ¿no?, y nos empieza a incapacitar en las distintas áreas de nuestra vida, se puede considerar como patología, y obviamente que la persona lo puede ver, ¿verdad? Lo puede visualizar. Ahora, por otro lado, Viviana nos preguntaba si siempre hay un desencadenante. Sí, siempre hay una situación desencadenante. El gran tema es que esa situación desencadenante genera una tristeza, una angustia. Vamos a suponer una situación de duelo,
¿no? Que es muy común arrancar las situaciones de depresión por un duelo que no se ha llevado adelante, ¿verdad? Con todas sus etapas correspondientes para trascenderlo, ¿verdad? Una persona que vive una situación de duelo es una situación de impacto emocional y que se queda anclado en la angustia. ¿Por qué? Porque no encuentra las herramientas emocionales para poder tramitar esa situación y se queda anclado a nivel mental de que eso que se vivió es algo equivocado, que debería de ser de una determinada manera y fue de otra. Y este concepto lo pueden trasladar a cualquier situación vivida por una persona que luego desencadene una patología X. No importa, llámenle lo que quieran. Hoy estamos hablando de la depresión. Mañana podemos hablar del cáncer. Bueno, va a ser exactamente la misma lógica. Cuando vivimos una situación y luchamos internamente con ella, no aceptamos, no comprendemos que esa situación es una oportunidad de aprendizaje para nuestra vida, nos quedamos estancados en la situación y pasa a vivirse de manera patológica. El punto de diferencia, y ya te habilito, el punto de diferencia a convertirse en una depresión, en un cáncer el día de mañana, es que la persona sigue pensándose a sí misma y repitiéndose en esa conversación mental de que algo hizo equivocado, de que algo pudo haber hecho diferente, ¿verdad? Y trata de luchar contra esa situación repasándose una y otra y otra y otra vez la misma situación en su mente. Lo que sí puede darse es que siempre va a haber un desencadenante, pero sí puede darse en dos caminos posibles. Puede ser, por ejemplo, que vivimos una situación de duelo, como ponía de ejemplo Tania, que está asociado a la pérdida del territorio. En realidad, todas las depresiones inician con un desencadenante que está asociado o a la pérdida del territorio o a la invasión en el territorio. Pero el duelo es, perdí parte de mi manada, perdí parte de mi territorio. Y es una situación de gran impacto emocional contra la que luché fervientemente y no pude evitar. La persona se murió igual. Puede suceder que yo durante muchos años haya estado luchando contra diferentes situaciones y llegó una situación que fue como la gota que rebasó el vaso. Y en ese momento, esa situación puntual es el desencadenante que también está asociado al territorio y que lleva a la persona a preguntarse. Aparece una primera pregunta que tiene que ver con el si puede lograr algo diferente o no puede lograr algo diferente. Mientras la persona lucha, lo hace porque entiende que puede contra ese rival, digamos. Cuando la persona deja de luchar y entra en un estado de congelamiento, que sería como el hacerme el muerto, a nivel primitivo hacernos el muerto es como para que el que intenta cazarnos, o sea, nos convertimos en su presa, piense que estamos muertos y nos deje, y de esa manera nos salvemos. Entonces, en el momento que lo viví en el momento no, habiéndolo vivido durante mucho tiempo en una situación de lucha, llega un momento en el que ya no tengo energías para luchar contra eso que he entendido que tengo que vivirlo de una diferente manera, o sea, eso que he entendido como erróneo. Mis energías se agotaron y aparece la depresión. En el estado de congelamiento, entendiendo que ahora sí, la única forma es ir hacia adentro. Y en este caso es muy común también que la persona experimente ataques de pánico. El ataque de pánico es una reacción al haber sostenido durante un largo periodo de tiempo una situación de estrés que me generaba mucho miedo, ¿verdad? O mucha ira y no la podía expresar. Entonces, en esta situación donde se desborda ese vaso, también aparece esta crisis de pánico, ¿verdad? Donde viene a romper con la realidad y con el momento que está viviendo la persona. Es como o lucho o corro, ¿verdad? Por eso se le llama pánico, porque en realidad el gesto es de salir huyendo, porque hay un temor inminente de que algo muy malo nos pueda pasar, ¿verdad? Y ahí sí poder encontrar un lugar seguro donde poder pensarnos.
Que ahí también, si vemos el gesto de un ataque de pánico, la persona termina como entendiendo, y esto no es racional, sino subconsciente, de que no puede resolver ese miedo que siente, eso que lo amenaza, no puede luchar contra eso y se queda congelado. La persona con una crisis de pánico queda totalmente paralizada. Y es muy similar a lo que aparece en la depresión, en esto de hacerse el muerto e ir hacia adentro. Bueno, y por ahí también como introducir que uno de los mecanismos que también aparecen dentro de los estados depresivos es la ansiedad. Es muy común que lleguen personas a nuestro consultorio diciéndonos, tengo depresión y crisis de ansiedad, ¿verdad? Y que parecería como que, mirado de esta manera, son como cosas contradictorias, ¿no? Porque la ansiedad es ese exceso de energía y esa necesidad de hacer cosas, ¿no? De no poder parar. Y no hablo de hiperactividad, sino que hablo concretamente de ansiedad, que hay como un estímulo permanente a nivel mental, ¿verdad? Una actividad permanente que incluso hasta dificulta después dormir, porque aparece el pensamiento rumiante o el pensamiento obsesivo a la noche, ¿verdad? Pero es como esa necesidad de resolver esa situación que estamos viviendo y ese exceso de energía que lo podemos experimentar a nivel físico, ¿verdad? Y por otro lado, esa angustia, porque obviamente nos sentimos completamente frustrados de que aquello que quiero resolver y que mi mente me taladra todos los días, no lo estoy pudiendo resolver. Entonces, aparece la tristeza y nuevamente el congelamiento. Y nuestra mente oscila entre una cosa, igual que mi silla, oscila entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entre sentir la ansiedad por querer resolver y ese impulso de resolver y esa angustia de la frustración por no estar pudiendo resolver la situación que estoy viviendo. Estas situaciones, si no se trascienden en determinado tiempo, terminan instalados como una depresión, es como evolucionan hacia una depresión. Pero acá con esto me interesa que puedan analizar como este punto que entendemos que es la gran dificultad a la hora de los abordajes de la depresión. Si la persona vivió una situación donde estuvo o luchando contra una situación de manera muy intensa, o viene hace años luchando contra diferentes situaciones, en el momento que nosotros como sociedad nos presentamos ante esa persona y le decimos, tenés que luchar contra la depresión, lo primero que hace nuestra mente es generar resistencia, porque estamos agotados, ya no queremos luchar con nada. Encima nos dicen que tenemos que luchar contra la depresión. Y cuando digo nos dicen nos dice otro o nos decimos nosotros, porque acá todos en el mundo, y no es en Uruguay, en el mundo, compartimos como esta idea de luchar contra las diferentes enfermedades. Ahora entendemos que si en vez de luchar contra la depresión, empezamos a comprender esto del gesto, que es aquello que me está pidiendo que haga y hacia dónde me está pidiendo que me dirija para poder resolver una situación, puede conducirnos a una experiencia mucho más amorosa. ¿Por qué nos conduce a una experiencia más amorosa? Porque si yo paso de luchar al ir hacia adentro, voy a poder ver ya no aquello que deposité en el afuera, no aquel que se le antojó morirse, sino qué me pasa a mí con el hecho de que el otro haya fallecido. Y eso es interno, eso no tiene que ver con lo que sucedió, no tiene que ver con la situación, tiene que ver con lo que yo creo respecto de lo que pasa conmigo ante esa situación. Y ahí, perdón, y ahí como muy amplio, ¿no? Lo que pasa conmigo si el otro no está, ¿no? Lo que pasa conmigo si yo me muero, si vivo la misma experiencia que vivió el otro. Por eso, y acá volvemos a este punto, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que tenemos ante esa determinada situación que vivimos que nos llevan a experimentar el conflicto? Porque el problema no es que otro se muera, porque la realidad es que todos nos vamos a morir. Es lo único que seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Entonces, ante una situación de duelo, no se trata de que el otro se fue, sino es, ¿qué me pasa a mí ante la ida del otro? ¿Cómo me siento yo ahora que el otro no está, verdad? ¿Y qué me pasa a mí cuando me pienso que me voy a morir? ¿Cuál es mi creencia que tengo de la muerte? ¿Cuál es mi creencia que
tengo sobre si otros se mueren. ¿Cómo quedo yo ante ese lugar, ¿verdad?, que ocupo? ¿Qué es el lugar que ocupa el otro para mí? ¿Es mi protector? ¿Es la persona que me sustenta? ¿Verdad? ¿Cómo me siento? ¿Me siento solo? Bueno, ¿cuáles son las creencias que tengo en cuanto a quedarme solo? ¿Se entiende por ahí? Y ahí se trabaja directamente con el significado que yo le doy a ese hecho. ¿Qué tan importante es para mí? ¿Qué significa para mí ese hecho? Por eso la pregunta es importante que empecemos a cambiarla. Ya no buscar por qué nos sucede, sino comprender que tiene un sentido positivo en nuestra vida, que es de aprendizaje de esa situación. O sea que la invitación es a preguntarse el para qué vivo la situación. Y ahí les invito a pensar esto, ¿no? Si hemos pasado mucho tiempo o hemos invertido mucha energía en tratar de resolver algo de una determinada manera y no hemos podido resolverlo, seguir intentando hacerlo de la misma manera solo nos va a conducir al mismo lugar. La depresión aparece para que dejemos de hacer lo mismo y empecemos a hacer algo distinto. Y ese algo distinto es a nivel mental. No es que yo tengo que salir y ponerme a correr todas las mañanas para que la depresión se vaya. ¿Me puede ayudar? Sí, a nivel fisiológico me puede ayudar salir a correr todas las mañanas, pero lo que más me va a ayudar es lo que hago a nivel mental mientras estoy corriendo. ¿Con qué alimento a mi mente en el momento en el que estoy corriendo? Si yo salgo a correr y sigo pensando que el hecho de que me hayan despedido de mi trabajo, que es otro conflicto de territorio, por ejemplo, está mal, es una cagada, y voy a seguir estresada mientras corro. Ahora, si yo salgo a correr y lo que pienso es, ah, qué buena que estoy corriendo, capaz que puedo hacer algo interesante durante este tiempo que no tengo que trabajar. O qué bueno que ahora tengo tiempo para ocuparme y correr, ocuparme de mi salud y correr. ¿Comprenden cuál es la diferencia y cómo podemos ver una misma situación? Porque en biodecodificación siempre comprendemos que las situaciones son neutras, ¿verdad? Cuando hablo de neutra no tienen un significado en sí, ¿verdad? Se murió una persona, se murió. Despidieron a una persona del trabajo, ya está, hubo una desvinculación. El tema es cómo yo significo esa situación. Yo la puedo significar como es algo terrible o como que es una oportunidad, ¿verdad? En biodecodificación lo que se trabaja es ver la oportunidad que se puede significar de la situación. Entonces, si yo pienso que mi trabajo son unos hijos de su madre porque ahora me despidieron y no tengo para comer, obviamente que es una situación de estrés y la voy a vivir como una situación de estrés y toda mi química cerebral va a estar dada en una situación de estrés. Ahora, si yo veo a esa misma situación, bueno, ahora tengo una oportunidad de reorientar mi vida, redirigir mi vida y plantearme realmente aquello que quiero estudiar, trabajar o dedicarme como ingreso fundamental para mi vida. Mi cerebro, automáticamente, la química de mi cerebro empieza a generar aquello necesario para ir en esa dirección, ya sea adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Serotonina, llámese muchísimos químicos que llevan al movimiento, ¿verdad? Y que generan plenitud, ¿verdad? Pero si yo me lo voy a plantear como un problema, y bueno, voy a generar cortisol, ¿no? Adenocortisol, que son químicos que cuando invaden nuestro organismo se expresan como estrés. Bien, entonces, la propuesta que hace la biodecodificación y que rompe un poco el esquema, ¿verdad? Que en Uruguay, y esto también, quiero como dejarlo bien claro, ¿no? Una cosa es lo que se vive a nivel de Uruguay en algunos países de América Latina y otra cosa es bien distinta como se entiende en el mundo. Yo, por ejemplo, me formé en una corriente llamada psicoanálisis multifamiliar que atiende la psicosis. Acá en Uruguay, la persona que tiene psicosis se va a morir con psicosis. En Italia, en España, en Finlandia, es muy difícil que te diagnostiquen hoy de psicosis porque se entiende de una manera completamente diferente. Con la depresión pasa exactamente lo mismo. En Uruguay se entiende de una manera diferente y se trata de una manera diferente y más que nada se trabaja a nivel farmacológico, ¿bien? En otras partes del mundo hay más una impronta desde la psicología o desde las neurociencias como es la biodecodificación. La biodecodificación puntualmente lo que invita es a comprender que la depresión tiene una búsqueda de pensarse a sí mismo como
el creador de esa realidad para poder aprender algo de sí mismo y adquirir nuevas herramientas para poder desplegarlas en otras situaciones de la vida. Y como una salvación al gasto energético que estamos poniendo, porque nuestro cerebro nunca nos va a dejar sin energía. Es como estamos haciendo una actividad a nivel mental o a nivel comportamental y nos vamos a sentir agotados mucho antes de quedarnos sin energía. La depresión aparece como esa respuesta para callarnos, para calmarnos, como para evitar que gastemos la totalidad de la energía que tenemos en algo que no nos está siendo útil. Es como ir al gimnasio. Vos vas al gimnasio y capaz que a los 30 minutos ya empezás a sentir el agotamiento, pero todos sabemos que a los 30 minutos no estamos realmente agotados, sino que nuestro cerebro está empezando a dar las primeras señales para que no lleguemos a esa instancia, porque si nos agotamos nos morimos básicamente. Entonces, la depresión aparece para que dejemos de luchar, o sea, para cuidarnos, para que nosotros podamos ir hacia adentro y podamos generar un cambio en el modo de vida que estamos teniendo. Y el primer cambio que podemos dar, y esto no es a nivel ni siquiera personal, sino a nivel social, cada vez que nos encontremos con una persona en una situación de depresión, es dejar de decirle que tiene que luchar contra la depresión, dejar de decirle que tiene que poner voluntad para salir de ese estado, de por qué le pasó esta situación y empezar a preguntarle, bueno, ahora que estás viviendo esta situación, ¿qué podés ver de vos mismo que te permita vivir una experiencia amorosa? Ya no es ni salir de la depresión, es qué podés ver de vos mismo o qué podés comprender de aquellas situaciones que te generaron estrés desde otra perspectiva para que puedas vivir una experiencia amorosa. Esa experiencia amorosa nunca se la vamos a poder dar nosotros, porque lo que es amoroso para mí no necesariamente tiene que ser amoroso para Tania, por ejemplo, sino que es una respuesta que la propia persona se va a dar. Otra pregunta que puede llegar a ser muy amorosa si nos paramos frente a una persona que está viviendo una situación de depresión o si la vivimos nosotras es de la situación que provoca esta experiencia, ¿no?, que llamamos depresión. ¿Cuál es esa creencia que estoy depositando allí que me hace entrar en conflicto? ¿Qué es lo que estoy creyendo de mí misma y de esa otra persona o de ese otro, ¿verdad? Llámese trabajo, duelo, relación, ¿verdad? Problemas económicos, llámese lo que quieran, pónganlo donde quieran, ¿verdad? Pero es, ¿qué creo yo de esa relación o de esa situación que me está generando estrés? Porque el conflicto está ahí, en lo que yo estoy creyendo, ¿bien? Y traten de cambiar ese sistema de creencias. En el momento que cambiamos la creencia que tengo sobre la situación, en el momento que yo resignifico eso que estoy pensando, disuelvo el conflicto y me siento mejor. ¿Se entiende por ahí? Y algo que me gustaría que les quedara es una noción que tomamos un curso de milagro, que es una de las bases teóricas de la bioneuroemoción también, que habla de que cada situación, de que cada experiencia de vida y de que todo lo que es para nosotros es perfecto. Y esto no quiere decir ni bueno ni malo, porque no vamos a hacer un juicio moral respecto a una situación, porque la moral de cada uno depende de cada uno, ¿no? Y de la cultura en la que esté. Pero sí, esa situación es perfecta, porque de esos momentos que son crisis en definitiva en la vida de las personas, nos permiten ver cosas y aprender y evolucionar respecto de situaciones que nosotros no estábamos pudiendo ver. Es bien distinto si yo me paro al lado de la depresión pensando que es una oportunidad, que esa situación es perfecta en sí misma, aunque sea dolorosa, porque el dolor para todos los humanos es inevitable. Nosotros evolucionamos a través del dolor, también a través del amor, pero en gran parte de nuestra vida evolucionamos a través del dolor. Es bien distinto pararme pensando que es una cagada, y se los pongo así porque es como lo pensamos muchas personas durante mucho tiempo, que si me paro al lado de esa situación, al lado de esa depresión, y le doy la mano y le pregunto,
cómo podemos caminar este camino, entendiendo de que eso que sucede es perfecto para que yo pueda cambiar la forma en la que estaba viviendo, sabiendo que la forma en la que estaba viviendo era de lucha permanente. Bien, vamos a dar un espacio allí a preguntas que les quieran surgir. Simplemente vamos a abrir micrófonos Y pueden hablar, y ¿no? pueden hablar nomás. Sí. Bueno, muchas gracias, Flavia. Por ahí nos dice maravillosa clase. Muchas gracias. La verdad, muy amable. Me alegra que les haya gustado. La idea es que se saquen las dudas que realmente les surja, aquello que les cuesta comprender, aquello que nada, Sí. que tiene que ver con algo puntual y tienen interés en saber. Que quieran compartir alguna experiencia personal y cómo esto los atraviesa, ¿no? Eso también es muy importante. Mariela, ahí veo que sacaste el micrófono. Buenas tardes. Está muy Buenas tardes. interesante. Muy bien. Sí. Está muy interesante. Mi pregunta es lo siguiente. Si no lo estoy planteando yo en mi caso, porque en realidad no es mi caso. Digo, difícilmente entre en un cuadro así. Pero tengo una persona X que está pasando una depresión importante, que no la admite. ¿Qué consejo das? Porque no admite en un tratamiento, no admite una ayuda, y te das cuenta que cada vez está entrando más a una depresión. Gracias. Una consulta, Mariela, como para poder comprender un poco más el caso. ¿En qué entendés tú o qué visualizas tú que te lleva a pensar que está entrando en una depresión? Mira, te explico. Es una persona ya adulta, el caso que presento es adulta, tiene su profesión, tiene su trabajo, tiene su casa, pero empezó a soltar, vida social, vida toda, y a quedar dentro de su hogar cada vez más encerrada. Entonces, cuando pasa una situación límite, un estrés, como explicaste, ella cae, ella se derriba. Vos la mirás y la escuchás y está estresada, está malhumorada, y entonces te das cuenta, como ya le he preguntado, ¿qué podemos hacer para salir de eso? Porque las situaciones límites van a existir siempre, en toda vida de cualquier ser humano. Vamos a tener que pasar situaciones difíciles, pero buscar una solución, y ella no admite, ¿entendés? Ni siquiera el psicólogo, ni psiquiatra, ni mucho menos, que ya tiene todo guardadito la medicación. Sí. ¿Qué relación tenés allí con ella, Mariela? Marinela, perdón, Marinela. Sos la hermana. ¿Y qué edad tiene ella? 50. 50 años. Bien, ¿y está tomando algún tipo de medicación de algo? Nada, nada. Perfecto. No toma Bien. nada. El gran tema ahí, Marinela, es, en primer lugar, no podemos ayudar a nadie que no entiende que tiene un problema, ¿verdad? Si ella no entiende que tiene un problema, en realidad yo te invitaría a pensar cuáles son las creencias que tenés tú en cuanto a ese comportamiento, porque tu hermana no lo está viviendo como un conflicto. Para ella no le genera un conflicto, es más, probablemente lo utilice como mecanismo de defensa para sentirse a gusto. El tema es, el conflicto no radicaría en tu hermana, radicaría en ti, que dice o problematiza que algo está sucediendo y que le ofrece la ayuda. Porque entiendo que, y acá voy a utilizar un término que proviene de la psicología, que es la proyección. Proyectamos en el otro aquello o que negamos en nosotros mismos, ¿verdad? O nos da miedo, ¿verdad? Y tendemos como a ponerlo, a depositarlo afuera para no sentirlo, o idealizamos, que entiendo que no es el caso. Entonces, allí lo que yo te invitaría sí es a pensar qué te pasa a ti con la idea de que a tu hermana le pase algo. Porque tu hermana no cree que le pase nada. Y yo, si vos me lo decís así, yo no creo que tu hermana tenga un problema. Entiendo de que ha creado determinados mecanismos que la llevan hoy, imagino que por experiencias de su vida, que la llevan hoy a tomar ese tipo de decisiones
para asegurar su protección y su cuidado. Pero no están siendo hoy un problema. Podríamos hablar de que tu hermana está viviendo una situación depresiva si no se quisiera levantar de la cama, si pasara llorando, si se quedara como en este sobrepensamiento, mirando un punto fijo, ¿verdad? Y tú le hablaras y ella simplemente estuviese en esa rosca mental de no poder parar de pensar. Si tuviera problema, un trastorno del sueño, si no pudiera dormir, ¿verdad? O si dejara de comer. Y acá algo sumamente importante que es, y ahora te volvemos a habilitar, Mariela, si nos querés comentar algo de esto. Tendemos a pensar de que es erróneo que una persona tome la decisión de ir hacia adentro y simplemente por un tiempo dejar de tener una vida social, dejar de contactar, dejar de hacer aquellas cosas, porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ir para adentro. Sí, tener un momento de introyección, ¿verdad? De cómo llevar nuestra atención y nuestra energía a nosotros mismos, tal cual. Que es algo muy común en los adolescentes, que se hace sumamente presente y que lo primero que pensamos es que hay algo erróneo que les está sucediendo. Y a veces simplemente necesitamos eso, necesitamos desconectar, porque desconectar con el afuera nos permite conectar con el adentro. Ahora, si hubiese una situación con alguna de las sintomatologías que te presenta Tania, sí, ahí lo único que podemos hacer, y por más que nos genere frustración, y ahí lo que tenemos que trabajar es en nuestra frustración, es estar disponibles si así lo sentimos. Si en algún momento me precisás, yo estoy para acompañarte, no para resolverte algo, sino para acompañarte en cómo tú desees vivir el proceso. Pero lo más respetuoso es el libre albedrío, es permitir que la otra persona resuelva las cosas de la manera que entiende que necesita en ese momento. Capaz que en un mes, Mariela, ella entiende que está en una situación de depresión y viene y te pide ayuda. No lo sabemos. O capaz que lo resuelve por ella misma y no te lo quiere compartir. O capaz que nunca lo vive como un problema. Y eso es importante, ¿no? Porque si no, seguiríamos como en esta misma línea que trabaja la psiquiatría de que la depresión es un problema y hay que ayudar a la persona que tome conciencia y salga de ahí. Y lo que se viene a plantear en esta clase es completamente diferente. Es, bueno, si la persona está viviendo ese proceso, es un proceso que necesita vivir, que no es un problema, sino que es una oportunidad para poder mirarse, para poder ver cuáles son las herramientas que tiene, cambiar la percepción de la situación que generó el conflicto y trascender ese estado de depresión. Bien, ¿cómo podemos estar nosotras, las personas del entorno? Simplemente acompañando y respetando el proceso, sin intentar realizar cambios, ¿verdad?, en ese proceso. Por ahí Enrique Corbera, que es el creador de la bioneuroemoción y uno de los mayores exponentes en su momento de biodecodificación, cuenta en su experiencia de vida que él a sus 40 años estaba en una situación de crisis donde estaba atravesando la depresión y donde se presentaba esta idea del sinsentido, la idea de que nada no sirve para nada y que igual en definitiva nada tiene sentido. Y en ese momento de crisis, de la idea de que nada tenía sentido, se habilitó a hacer cualquier cosa, porque si igualmente nada tenía sentido. Y en ese momento empieza su licenciatura en psicología y hoy termina construyendo uno de los métodos más efectivos de abordaje a las distintas problemáticas de desarrollo personal. Pero se habilitó en sin tener el conocimiento de lo que hoy ha construido, ¿no? En ese momento donde se encontró que nada tenía sentido, se habilitó a hacer aquello que le pintó, porque si igual nada tenía sentido, tampoco importaba si como dejaba de hacer algo. Experimentar nomás lo que estaba sucediendo, ¿no? Sin luchar con lo que estaba sucediendo, simplemente experimentar y darse la oportunidad de vivir la experiencia, ¿no? Entonces, es un poco por ahí, es bueno comprender de que si tu hermana realmente está viviendo esa experiencia, que a mi criterio, por lo que tú me comentás, yo entiendo que no, ¿verdad? Que no se trata de una depresión, se trata de un mecanismo que tu hermana ha allí elaborado por distintas situaciones probablemente que ella ha vivido, ha tomado la resolución de
ser más cuidadosa y de ir hacia adentro, lo cual entiendo que es una gran oportunidad y que la que debería de trabajar allí, qué es lo que le está sucediendo con la acción de la hermana, ahí yo te invitaría y creo que también tenés una gran oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? En este caso serías tú, ¿verdad? Pero yo lo que te diría es como trabajar en este significado que tenés tú de lo que es una depresión y observar a tu hermana como una maestra en cómo ella está tomando las decisiones para su autocuidado, ¿verdad? Y si sucede que ella está en un estado entrando en una depresión, acompañar, simplemente acompañar y estar disponible para acompañar y para hacer preguntas amorosas como esta que dijimos hoy, ¿no? Bueno, ¿qué de esto que estás viviendo entendés que te puede dar una oportunidad de aprendizaje? Ningún tratamiento es efectivo si la persona tampoco quiere realizarlo. Em, Por ahí nada, vamos. damos la palabra y Esperamos ahí poder haber aportado en Gracias. esta consulta, Marinela. Sí, sí, gracias Gracias a ti, gracias. de verdad. por compartir. Viviana. Y bueno, no, consulta no, simplemente contarles mi experiencia abreviada y que bueno, que en realidad mientras ustedes daban la clase fue como que iba repasando mi propio proceso de hace muchísimos, bueno, no muchísimos, pero hace muchos años. Y bueno, nada, y como que me pareció así tal cual lo contaban. Cuando me divorcié, bueno, obviamente era un periodo de duelo en el cual me sentía mal y bueno, fui a la psiquiatra y me medicó con sertralina y además psicoterapia. Que eso en ese momento por lo menos lo hice de forma particular porque en la sociedad médica estaba peor que hoy el sistema de lo que es la psicoterapia. Y bueno, realmente después yo dudé de un diagnóstico, que esa medicación haya sido acertada. De hecho, la dejé de tomar antes de tiempo, lo bajé como se tenía que hacer y todo, porque me generaba como una cosa en los músculos, como una tensión extra, que me afectaba a diferentes momentos de la vida, como uno de ellos era dormir, por ejemplo. Que nunca jamás tuve problemas para dormir, bueno, en ese momento sí. Y bueno, en realidad lo que me ayudó en ese momento fue la psicoterapia, como para ir trabajando mis propias creencias, justamente lo que comprobé una vez empezado el curso, mucho antes de empezar a ser biodecodificadora, ni siquiera sabía que existía la biodecodificación, y fue así tal cual, o sea, yo creía, tenía unas creencias que había tomado de mi abuela materna, que iba a estar sola y con un bebé, era peor. O sea, iba a estar en peligro porque mi supervivencia y la de mi cría estaban en peligro, ¿no? Y la idea de la soledad también, que hoy en día tengo unas ideas completamente distintas, creo que no existe, directamente no existe la soledad. Y bueno, y justamente eso, bueno, como de maternar sola, o bueno, o divorciada. Pero en realidad como que allí radicó todo, fui cambiando los significados, primero tomé contacto con las creencias, sin darles estos nombres que le doy hoy por haber estudiado esto, y después, bueno, fui cambiando los significados de esas creencias, que yo tenía, y entendiendo de dónde venía, ¿no? En ese momento, bueno, claro, obviamente si a mí me crió mi abuela, que veía esto y todo el tiempo diciendo esto, y ay, fulana, pobrecita, quedó sola con los nenes, ¿verdad? Bien, todo eso era lo que en realidad me ayudó a un proceso que yo no sé si realmente tenía una depresión, simplemente estaba como desesperada porque las cosas, obviamente una pareja siempre somos dos y uno no puede controlar lo que hace el otro, ¿no? Y lo que yo quería era controlar lo que hacía el otro, con respecto a la relación y a nuestro hijo, que era un bebé. Claro. Y bueno, nada, compartirles esa experiencia porque realmente me medicaron con sertralina, que me hizo súper mal para otras cosas que... Y bueno, y el caminito era por acá. En ese momento, bueno, psicóloga tradicional, pero bueno, hoy en día tenemos esto que es como más, creo que va como más directo a eso, ¿no? Más rápido y como más preciso, más exacto sobre este tema puntual y la psicóloga, sí, no, desestimo y hoy día sigo haciendo psicoterapia por otros motivos, otras cosas de mi vida que sigo,
como que son procesos más lentos, ya te va explicando, que bueno, que hay que trabajar el autoestima, el trabajo obviamente siempre sale de uno, pero bueno, ahí también es cuánta apertura tiene uno y puede ir y aportando sesión a sesión como para poder llegar a esto. Fue un proceso Sí. lento, pero bueno, se llegó. Por ahí Y nada, la, no la, era con la psiquiatra y no era Por medicación, ahí la biodecodificación, Viviana, en realidad hay gran diferencia, y eso también a modo informativo para las personas que no conocen, la biodecodificación no se queda escuchando el drama de lo que la persona dice, ¿no? Claro, yo iba y Un psicólogo, lloraba porque el otro me hizo, claro, porque el otro me dijo, porque el otro me... Y un poquito ahí capaz que me movía, pero muy poquito, sesión por sesión, sesión por sesión, claro, cambié de psicóloga porque siempre era todo afuera, todo afuera, todo afuera, ¿no? exactamente. Que eso es una de las causantes que hacen, o sea, de las peores cosas que le podemos hacer a una persona, bueno, le podemos hacer, no le hacemos nada, ¿no? Pero en esto de que una de las peores formas de tratar la depresión, porque si le escuchamos el cuento a la persona, es el mismo cuento que se está contando a nivel mental. Entonces no hay una diferencia para nuestro subconsciente que yo me lo cuente mentalmente a que se lo cuente a Sol. ¿Se entiende? Para Claro, mi sí, sí, subconsciente es sí. exactamente lo mismo, es el mismo ruido, ¿verdad? Entonces, la biodecodificación se salta eso, no le escucha el cuento, ¿verdad? Sino que lo que hace es cuestionarnos cuál es el sentido de seguir contándonos un cuento que en definitiva nos hace mal. Y que parte fundamentalmente de una premisa totalmente distinta. Tanto la psicología como la psiquiatría médica entienden que la depresión es un problema. Nosotros no entendemos que la depresión es un problema, como la ansiedad no es un problema, como cualquier experiencia que vivimos en la vida no es que sea un problema. Nosotros le damos el significado de problema, pero hay otra persona que vive la misma experiencia y lo ve de otra manera. Entonces, en sí mismo no es un problema. Yo hoy entiendo que si en determinado momento de mi vida no hubiese experimentado la depresión, yo hoy no sería la profesional que soy. No tendría el grado de comprensión, ¿verdad?, que tengo de determinada patología. ¿Se entiende? Entonces, en determinado momento, yo me planteo, o esto lo veo como un problema o lo veo como una oportunidad. Y decidí verlo como una oportunidad. Y la oportunidad que encontré fue lo mejor de mí. La efectividad que se da ahí en esto de los abordajes psicoterapéuticos y que lleva mucho tiempo es que la propia persona que internamente nuestro cerebro en realidad siempre opera a nuestro favor. Entonces, en algún momento de escucharte tu cuento, decís, esto que estoy pensando de esta manera, te lo cuestionás y capaz que no es tan así como me lo estoy contando. Y en ese momento es cuando vos empezás a hacer un cambio de la visión que vos mismo tenías. Y lo que hace el terapeuta, el psicólogo en este caso, es acompañarte en ese proceso de pensar juntos cuando tú te encontrás con esa idea que empezás a cuestionar. La biodecodificación se salta toda esa mentira y simplemente va al hueso, digamos. Sí, va directamente a la Jane. Exacto. Gracias, Gracias, Viviana. Por ahí Minerva Bueno, había levantado la mano también. Y la perdimos. A Minerva Hola, sí, ¿Cómo sí, estás, sí la Minerva? Bienvenida. mucho gusto. No escuché toda la clase, pero lo que escuché me pareció súper interesante, como siempre. Y también como que quiero abonar un poquito a eso. A veces, como ustedes dicen, la depresión a nosotros nos significa algo para poder cambiar o qué queremos cambiar de nosotros, pero a veces nuestro medio siempre nos jala de, es que yo creo que estás deprimida y estás deprimida. Y es en realidad a lo mejor lo que nosotros estamos proyectando hacia la otra Ay, persona, ¿no? Nuestra propia depresión en aquellos que a lo mejor pues están pasando por un proceso de duelo, pero pues lo están sobrellevando de una manera pues acorde a su paso, ¿no? Pero completamente de el, acuerdo. el medio es el que les exige que se defina como depresión, ¿no? Sí, exactamente, completamente de acuerdo contigo. Y ahí siempre, como por ejemplo lo que acabamos un poco de hablar se me fue el nombre, de Marinela. Un poco lo que hablamos con Marinela, ¿verdad? En esto de la proyección. La invitación es a analizar la proyección, porque ahí radica el conflicto, no en este caso en la hermana de Marinela, ¿no? Sino es
qué entiende ella de lo que es estar depresivo y contra qué está luchando internamente Marinela, cuál es el miedo que de repente pueda llegar a tener Marinela. Yo no te conozco, Marinela, no tengo ni idea, podríamos conversar y ahí tal vez pasar un poco más de peine fino en esta idea, pero ¿cuáles son tus ideas o tus creencias internas al hecho de tener una depresión? Y obviamente, ¿en qué te pasa a ti, verdad? Ante la sola idea de tener una depresión, porque recuerdo, y no sé si todos, y esto capaz que es un poco de formación profesional que uno va ajustando el oído, ¿no? Y va generando este oído más clínico, pero lo primero que nos mencionaste cuando empezaste a hablar es, bueno, no se trata de mí, yo no sería, o sea, yo no experimentaría nunca una depresión. Y ahí en la negación radica el problema, porque para nuestro subconsciente no existe el no, o sea que no existe la negación, o sea que aquello que tú estás depositando al fuera es lo que estás negando de ti misma, pero que ya está en ti. ¿Ah? Si lo viéramos, obviamente, desde una psicoterapia psicoanalítica y desde biodecodificación, porque el concepto que acabo de utilizar es un concepto que se trabaja hasta en psicoanálisis, Gestalt, psicoanálisis y biodecodificación, trabajamos bajo la misma idea. Y esto si lo trasladamos a cualquier cosa opera igual. Yo voy por la calle y veo que a una persona la roban y en ese momento lo primero que pienso es, ay, ¿cómo se va a ir a su casa ahora con el miedo que debe tener de que le vuelva a pasar o de que le hagan algo? Cuando pienso todo eso, que no tiene que ver con el otro, yo solo vi que el otro lo robaron, todo eso que pensé tiene que ver conmigo. O el miedo que tengo de que a mí me roben y cómo yo experimentaría esa situación, o alguna idea respecto de que yo ya estoy en esa situación de vulnerabilidad, digamos. Nunca vamos a saber, la única persona que va a saber qué es lo que proyecta es uno mismo, ¿no? O sea, nosotros nunca vamos a tener la capacidad de poder, no sé, interpretar a Marinela, no tengo ni idea. Pero sí hay algo que se proyecta y se deposita en la idea de que lo que al otro le pasa es erróneo. Debería de ser de otra manera. Ya ahí por siempre, siempre, la devolución va a ser siempre la misma, bueno, pero ¿qué te pasa a ti con eso? No qué le pasa a la otra persona o qué crees que le pasa a la otra persona, sino qué te pasa a ti con la idea, ¿verdad?, de vivir una experiencia de depresión o de que tu hermana tenga una depresión. ¿Qué te pasa a ti como hermana? ¿No? Y en una sesión, en una consulta, si por ejemplo viniera Marianela y nos hiciera la consulta por la hermana, trabajaríamos en Marinela, ¿no? En cómo lo experimenta ella. ¿Alguna otra consulta? Otra pregunta que nos quieran hacer. A ver, tenemos otra cosa más acá en el chat. Ah, bien, Dayana pregunta, ¿en consulta trabajamos la depresión con diagnóstico médico? Sí, se trabaja con diagnóstico, en el mejor de los casos un diagnóstico médico, teniendo en cuenta de que es muy probable que ese diagnóstico no sea bien hecho, o sea, no esté bien realizado, ¿verdad? Porque en Uruguay no hay un método diagnóstico. Es muy fácil. Usted va al psiquiatra, le dice, me siento mal, me está pasando esto, esto y esto y esto. Y no quiere ir más a trabajar. Sí, bueno, eso también suele pasar, ¿no? Sobre todo cuando la persona vive muchas experiencias de estrés en el trabajo, ¿no? Pero el psiquiatra te manda, lo primero que hace es, bueno, te voy a mandar un análisis de sangre, un análisis de orina para descartar que no tengas problemas de tiroides y alguna cosita más que pueden generar cambios en tu estado del humor, ¿verdad? Que no tengas allí una razón biológica para ese problema de humor, ¿verdad? Cuando descarta el problema biológico, que es un análisis de sangre que se busca cuestiones en la sangre y alguna cuestión en la orina, ahí nuevamente se le pregunta, bueno, ¿cómo pasaste? Yo me estoy sintiendo triste, no estoy pudiendo dormir, la verdad que la vengo pasando horrible, me paso peleando con mi familia, nadie me quiere, nadie me escucha. Bueno, usted está teniendo una depresión, le voy a mandar este medicamento y este medicamento. Ay, bueno, pero todavía yo me siento como nerviosa todo el tiempo. Bien, te voy a mandar un ansiolítico, este medicamento lo va a tomar así, 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 y me viene a ver en un mes. Tiempo de consulta en Uruguay, 18 minutos. En Uruguay, la consulta tiene que ser máximo 17 minutos por consultante. Esto, obviamente, está dado
por la cantidad de gente que hoy depende del sistema médico, ¿verdad? Si tenés suerte que te atiende un médico de familia, tenés 20 minutos. Sí, pero en realidad, ustedes imagínense realizar un diagnóstico de un trastorno psíquico en una consulta mirando un resultado de sangre, de orina y habiendo conversado a reventar 18 minutos. O sea, ustedes entenderán que lo que menos está sucediendo es que el clínico, en este caso el psiquiatra, tenga todas sus facultades para poder discernir si lo que está viviendo la persona es realmente un trastorno psíquico o no, ¿verdad? Entonces, es muy posible porque eso va a depender del humor del clínico, de la disposición del clínico, de la experiencia del clínico, ¿verdad? De cuánto tiempo lleva ya trabajando y las ganas que tenga de estar escuchando. Entonces, es muy factible que ese diagnóstico tenga alguna falla. La vamos a agarrar con pinzas, ¿bien? Tengamos en cuenta que los diagnósticos psíquicos se diagnostican en función de la productividad o no de la persona también. Y que eso es un factor como determinante. Uno de los puntos claves a ver por cualquier persona que haga diagnóstico es si la persona se está pudiendo sostener a sí misma en términos económicos o si ha obtenido recursos para sostenerse. La persona te dice, no quiero ir más a trabajar, porque si la persona tiene respaldo por detrás de no ir a trabajar, no se entiende que hay un problema. Ahora, si la persona te dice, no quiero ir más a trabajar, paso mal en mi trabajo, y toma la decisión de no ir más a trabajar y no tiene un respaldo personal, se entiende que hay algo a nivel psíquico que está fallando, porque se entiende que ninguna persona debería dejar de producir para sostenerse a sí mismo en una edad adulta, obviamente. Bien, por ahí le voy a dar a paso esta pregunta. Diana Casañas nos pregunta, ¿puede la depresión transmitirse de madre a hijo y luego que el niño viva ciertas situaciones depresivas? Bien, si lo pensamos o sea, si pienso esta pregunta, entiendo que la pregunta por ahí, Diana, y te voy a pedir que simplemente habilites tu micrófono como para conversar contigo, es si se transmite de manera genética. ¿Es eso? Sí, No. sí. No se transmite genéticamente y no hay ningún estudio en todo el mundo que pueda avalar y que comprobar y demostrar de que la depresión tiene un factor genético. Factores genéticos, o sea, en nuestros genes hay muchísima información. 7 generaciones para atrás. ¿Tá? Entonces, es obvio que alguien de nuestro clan, de nuestra familia, pudo haber vivido una situación de depresión, de angustia, ¿verdad? Llámenle como quieran. Pero eso no implica de que yo, porque tuve a mi abuela o a mi madre depresiva, voy a vivir una depresión. Lo que sí heredamos son los sistemas de creencias con los cuales yo veo el mundo y resuelvo las situaciones en las que vivo. Eso sí, obviamente, si mi madre tuvo una situación de duelo donde se sintió desprotegida y entiende que perder no sé, al marido es una cagada, ese marido, vamos a poner mi padre adoptivo, una cagada, yo el día de mañana tengo una persona, mi compañero, y la pierdo y lo voy a vivir como una cagada. ¿Por qué? Porque mi creencia adquirida de mi mamá es un significado de que la muerte es una cagada. Que es un poco lo que decía Viviana. Viviana transmitía eso, una abuela que la cría y que le dice todos los días que la vecina que quedó sola con su hijo es una cagada. Entonces, obviamente, ella cuando vive esa experiencia entiende que eso que vivió es erróneo. Lo otro que puede pasar es que la madre vive una situación de depresión en el momento de gestación del hijo. Ahí lo que va a pasar es que la información de la situación que interpretó la madre es transmitida directamente al hijo. Y el hijo, por más que no se lo transmita de manera directa como una creencia, cuando viva una experiencia de tal característica, va a vivir la misma emoción. Y si no tiene las herramientas emocionales para transitarla, y acá volvemos al principio, la tristeza es saludable. Lo que no es saludable y no es una experiencia amorosa es quedarnos
inmersos en esa tristeza. Pero si mamá lo experimentó cuando estábamos embarazados, y es probable que repitamos el comportamiento. Diana. Olis. No, Oli. quería como, yo tiré la pregunta, pero como profundizar en a qué me quería referir como en mi caso, ¿no? Mi mamá perdió un hijo antes que yo y Ujú. entendiendo esto de la conflicto de territorio. El Sí, niño nació y se murió. sí. Entonces, ella me contó que vivió un proceso de depresión donde fue diagnosticada, donde estuvo tomando medicación. A los años nazco yo y cuando yo tendría 8, 9, 7, 8, 9 años, vivía este conflicto también de ese niño que no estaba, como de por qué se había muerto, por qué no estaba, por qué la muerte, como a eso me refería yo. Claro, pero ahí no hay una cuestión de herencia, ¿verdad? Ahí no vamos a heredar algo, sino que nuestro Claro, entorno está en un estado de duelo, ¿verdad? Y percibimos el duelo, o sea, lo que nos llega es estado de duelo vivido de esa manera. Si tu mamá te hubiese dicho que encarnan, hay bebés o hay almas que encarnan y hay otras que nos dejan un regalo que es una información y no, tú elegiste, tu alma eligió encarnar y la de tu hermano eligió dejarnos este regalo, no hay conflicto para el niño. El tema es que vivimos en una sociedad donde la muerte es un tabú, donde la pérdida de un embarazo es un tabú, donde la pérdida de un niño ni que hablar, que es un tabú, entonces los padres no saben qué decirle a los niños. Los niños se encuentran con un ambiente de tristeza, por tanto interpretan que eso que sucede es triste y no saben cómo gestionarlo, porque nadie les enseña a poder gestionarlo. Es lo mismo que los adultos que hoy no saben lo que piensan, no saben lo que sienten, no saben lo que expresan, porque nadie nos enseñó a hacerlo. Siempre que hay un niño que vive una enfermedad o una situación a nivel, bueno, cualquier situación en realidad, porque a nivel comportamental también, eso tiene relación con la experiencia de sus padres, pero la experiencia que está viviendo en ese momento, no porque la haya heredado. No sé si se entiende por ahí, Diana. sí, sí, sí. Sí, yo creo que cuando dije que sí a la parte de heredado, lo dije como modo automático. Era como más bien esa de transmitir eso, Claro, aprendido. que de Sí, alguna forma inconsciente nos los hayan transmitido a nosotros. sí, transmitido sí porque es una cuestión aprendida, ¿verdad? Es como aprendemos la forma de llevar, no me gusta utilizar la palabra enfrentar, pero sí de afrontar, tal vez sería como más amorosa, de afrontar determinadas situaciones. Si vivo un determinado conflicto y lo que experimento o experimenta mi madre es una depresión, obviamente que voy a contar con esa información, porque en definitiva también, después veo a mi madre que tiene una depresión, pero sigue con vida. Entonces, y el fundamento principal de mi subconsciente es mantenerme con vida. Bien, uno, esta información que la tengo acá, ¿cómo se resuelve? De esta manera. Manifiesto la misma. ¿Se entiende? Y hay algo puntual de este caso, Dani. Repetición. ¿Cómo, perdón? Hay algo puntual de este caso. Una mujer, en este caso una niña de esa edad, para vivir una depresión tiene que haber vivido un conflicto de invasión en el territorio, de amenaza de su territorio. O sea, que me juego a que no sabías de la existencia de ese hermano y en algún momento se te transmite esa información. Y cuando se te transmite, hay parte de ese territorio que era tuyo, donde existía solo tu mamá y que se ve invadido. En ese caso quisiste ampliar tu territorio y no pudiste. Claro. O claro. porque la atención de tu mamá estaba en ese hermano, o por... ¿Ese hermano vino antes que tú? Sí, Sí, antes que tú. era el primer hijo, sí. Claro, fue el primer hijo, ¿no? Y en el momento que probablemente tú pensaste en tener un hermanito, se te transmitió, no, ibas a tener un hermanito, tuviste un hermano mayor que no nació, y entonces fue como
la información te genera automáticamente frustración y tristeza, ¿no? Es muy probable que algo de ello se haya manifestado. Capaz que ahí sí estaría buena que vuelvas a hablar el tema con tu mamá y que te cuente a ver si ella recuerda en qué contexto te dio la información de la pérdida de tu hermano. Fue mi papá el que me dio la... Bueno, en Sí. este caso tu papá, Y pero, mi o papá sea, están divorciados desde que nací. O Ok. bueno, sea, ahí también siempre. el Y, territorio despu- también. Bien, y protección. conflicto también de territorio cuando mi papá tuvo su mujer, que hasta el día de hoy están juntos. Ah, y hasta el día de hoy, que Hasta el veo, día- hasta el día de hoy está en conflicto de territorio. Bueno, a Y después trabajarlo, tuvieron Dayana. un hijo. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando la clase por el día de hoy. Agradecidas con todos nuevamente que hayan formado parte y se hayan conectado en este día caluroso de enero que estaba más para estar en la playa. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, tengan una muy buena jornada y nuevamente gracias. Gracias, chicos. Abrazo.